Pues, bien, ahorita ya dice que estamos comenzando con la grabación. La sesión anterior hablábamos sobre concentración de soluciones y al hablar de concentración de soluciones estamos refiriéndonos a la manera de expresar la proporción entre los componentes de una mezcla, especialmente de una mezcla homogénea. Esas son las mezclas que, entre las cuales son las más fáciles para trabajar en química, dado que se trata de mezclas homogéneas en las cuales los componentes de la mezcla se encuentran distribuidos de manera uniforme y eso permite trabajar con ellas y llevar a cabo reacciones químicas con ellas. Así que el día de hoy vamos a repasar brevemente la idea de lo que es la concentración de soluciones, primero con este concepto. Ahora bien, de las formas de expresar la concentración de soluciones, lo cual espero que ya hayan copiado esta primera definición, vamos a decir que hay varias formas, muchas formas de expresar concentración de soluciones. Una de estas formas es hablar de concentraciones porcentuales, por un lado. Otra forma muy común para expresar la concentración de soluciones es en términos de partes por millón, simbolizado como aparece ahí. Entonces, ustedes vayan tomando nota porque no estoy escribiendo todo. Y la otra es molaridad, moles por litro. Entonces, escribo aquí abajo, estos son porcentuales. Partes por millón y molaridad. Molaridad, no se ve completo lo de molaridad. Bueno, aquí en mi cámara sí se ve, espero que ustedes lo alcancen a ver. Entonces, en estas formas de expresar la concentración de soluciones, vamos a ver que todas son ampliamente utilizadas en química, pero que el uso de cuándo empleamos una forma y cuándo otra va a depender de para qué vayamos a utilizar la mezcla que vamos a preparar. Las concentraciones porcentuales, en primer lugar, expresan la relación entre la cantidad de soluto con respecto a el total de una mezcla. Y para eso nos van a servir la forma de expresión porcentual. Y ya vimos en un video anterior, que espero que ustedes lo hayan revisado también después. Estas formas de expresar la concentración porcentual se pueden estar referidas al porcentaje de masa de soluto con respecto a la masa total de la mezcla. Esa es una, la porcentual masa-masa. La segunda es la porcentual masa-volumen, que expresa la masa del soluto con respecto a una cantidad total de solución. Y por último, las expresiones porcentuales volumen-volumen, que expresan la relación entre el volumen de soluto con respecto al volumen total de la solución. Al tener esto en cuenta, entonces vemos que las formas porcentuales van a servir para referirnos a cantidades totales de una mezcla y qué tanto de esa proporción es la que ocupa el soluto. Las partes por millón están muy relacionadas con las formas de expresar porcentuales, pero es cuando la cantidad de soluto es muy pequeña con respecto al total de la solución. Por eso se habla de partes por millón. Porcentuales es partes por cada 100 unidades totales de la mezcla. En las partes por millón es en la cantidad de soluto por cada millón de unidades de una mezcla. Es decir, cuando hablamos de partes por millón es como estar hablando del porcentual. Espero haberlo expresado bien, pero más o menos esa es la idea. Y por último, molaridad, que utiliza un concepto ampliamente usado en química y es por eso que les pedí que repasaran el concepto de mol. Si no lo han hecho, les dejé un enlace para que lo revisen y aprovecho para decir que ya están liberando
a través de la televisión abierta y en YouTube apoyos adicionales para las clases de bachillerato. Entonces, ya que hablé de de manera muy general de cuáles son estas formas de expresar la concentración, eh, para los fines de la clase de hoy me voy a quedar solamente con las porcentuales y la molaridad. Pero como de hecho de molaridad, ya, perdón, de las concentraciones porcentuales, ya hablé en una ocasión anterior, entonces ahora vamos a remitirnos a la molaridad. Así que con esto mente vamos a trabajar sobre la molaridad. Entonces, escribo. La molaridad, en primer lugar, es una forma de expresar la concentración de una solución. Estoy repitiendo mucho eso, espero no cansarlos. Entre la cantidad de soluto con respecto a un volumen total de solución. Y en este caso, el soluto, bueno, lo voy a expresar en una fórmula muy sencilla. La molaridad, es decir, la concentración de una solución, va a expresar la relación entre el número de moles de soluto, que ahorita lo represento con la letra N minúscula, soluto, entre el volumen de la solución expresada en litros. Por lo tanto, las unidades en las cuales vamos a expresar la concentración por medio de molaridad van a ser mol entre litro, lo cual es igual a escribirlo de esta manera, mol multiplicado por litros a la -1. Y como los litros es lo mismo que los decímetros cúbicos, aprovecho y escribo la tercera forma de expresarlo, mol por decímetro cúbico a la -3. Son tres formas de expresar estas unidades. Por comodidad, yo voy a escribir solamente como se escribe en la primera forma de expresar las unidades. Y esto entendiendo que van a ser el número de moles de soluto con respecto al litro. Pero aquí viene la pregunta más importante de todas. ¿Qué es un mol o por qué hablamos de mol? El concepto de mol es ampliamente utilizado en química y tiene la utilidad porque nos remite de manera indirecta al número de moléculas de una sustancia que nosotros tenemos. Entonces, ese es el concepto estrella para poder entender esto y por qué la utilidad. Como les dije hace unos minutos, las formas de expresar la concentración de una solución van a depender del uso que le demos a esa mezcla. Si nosotros vamos a utilizar una mezcla para utilizarla en una reacción química, lo mejor es tener en cuenta cuántas moléculas, o mejor dicho, cuántos moles de la sustancia tenemos para someterla a una reacción química. Porque es mejor pensar en esos términos. Si lo que queremos es que reaccione un átomo de un elemento con otro átomo de otro elemento para formar un compuesto que combine a estos dos elementos, lo mejor es tener en cuenta esta idea del número de moles. Entonces, me voy a ir no a la definición completa de mol, sino a el primer concepto intuitivo de mol, ¿no? Mol, noción intuitiva. Espero que tengan su tabla periódica porque esto es, el concepto se basa precisamente en que nosotros nos enfoquemos a cuál es esta primera noción intuitiva de mol.
A partir del conocimiento de los elementos químicos y de que los compuestos están formados por elementos químicos, viene esta idea de mol. Y el concepto de mol nos dice que en 12 gramos de carbono hay el mismo número de átomos que en 1 gramo de hidrógeno, que en 16 gramos de oxígeno, y así sucesivamente. ¿Y de dónde estoy sacando esos números? Esos números no me los estoy inventando, sino que esos números los estoy tomando del peso atómico de cada elemento químico. Si ustedes revisan su tabla periódica, van a encontrar que el peso atómico del carbono es igual a 12.000 y algo gramos gramos por mol, o ese es su peso atómico, o en unidades de masa atómica. La masa atómica del oxígeno es 15.99, la masa atómica del hidrógeno es 1.00 unidades de masa atómica. Y aquí es donde podemos encontrar la equivalencia entre los moles, los pesos atómicos o masas atómicas, y también las masas atómicas de distintos compuestos. Así que ahorita les voy a pedir que de su tabla periódica me investiguen cuáles son las masas atómicas de los siguientes elementos, y eso nos va a permitir traducir en cuántos gramos necesitamos de cada elemento químico para tener exactamente el mismo número de átomos. Entonces, aquí, en estas cantidades, esto es lo importante, hay el mismo número de átomos. Y cuando tenemos ese número igual de átomos que hay en 12 gramos de carbono, 16 gramos de oxígeno y 1 gramo de hidrógeno, por poner 3 ejemplos, entonces olvidó su tabla en el bacho. Ahorita vamos. Entonces tenemos que tiene el mismo número de átomos, y eso equivale a 1 mol de carbono, 1 mol de hidrógeno, 1 mol de oxígeno, aunque tengamos diferentes cantidades en masa. Si olvidaron su tabla, ahorita no hay problema, pueden abrir una pestaña adicional para buscar una tabla periódica, y si no, ahorita te ayudan tus compañeros. Déjenme buscar una tabla periódica para presentarlo. Ok, vienen llegando. Entonces, mientras tanto, para quienes sí tienen tabla periódica, y en lo que yo les puedo presentar una tabla periódica aquí enseguida, les pongo el ejercicio. Entonces, para aplicar este concepto de mol y que lo podamos entender o lo podamos utilizar, entonces, ahí está. Con esos 5 tenemos para que se vayan entreteniendo unos instantes. Mientras les doy a admitir a quienes van llegando. Entonces, tienen ese ejercicio. Entonces,
y vayan investigando. Espero que sepan cómo se llaman y si no, repasan cuál es el nombre de esos elementos químicos. Entonces dejo mientras 5 minutos en lo que ustedes investigan y mientras tanto, en lo que buscan esa información, yo también busco una tabla periódica para presentarles a quienes no tienen tabla periódica.
Profe, tiene el micrófono apagado. Gracias gracias por decirlo. Entonces ya está. Entonces me regreso. Ya que tenemos estos valores y ya que nos dieron las respuestas al ejercicio, entonces vamos a aplicar el concepto vamos a convertir el concepto de mol para nuestra conveniencia. Tomo el valor del flúor. El flúor en la tabla periódica dice que su masa atómica es 18.99 unidades de masa atómica. Eso también lo podemos expresar de la siguiente manera, que el flúor tiene una masa atómica de 18.99 gramos por cada mol. El hierro, que tiene una masa de 55.84 unidades de masa atómica, también es lo mismo que decir que del hierro tenemos 55.85 gramos por cada mol. Voy a quedarme con uno solo de estos ejemplos. Sí, 12 unidades de masa atómica es la masa atómica del carbono. Ahorita lo estoy redondeando solamente para facilitar la escritura, pero es 12 punto y algo, como ustedes ya bien lo escribieron. Entonces también eso quiere decir que necesitamos 12 gramos de carbono para tener un mol exactamente de carbono. Aquí solamente estoy escribiendo, obviamente, el símbolo del elemento químico. Y esto lo vamos a aplicar para todos los ejemplos que les pedí. Para el nitrógeno necesitamos 14 gramos de nitrógeno para tener un mol de nitrógeno. Para el helio, 4 gramos de helio para tener un mol de helio. Y así para cada elemento químico. Entonces, aquí quiero que ustedes se den cuenta de la utilidad del concepto de mol. Nos estamos refiriendo específicamente a una sustancia química, a una sustancia pura. En este caso, a un elemento químico. A partir de estos números que podemos encontrar en la tabla periódica, eh, podemos además conocer cuál es la masa molecular de un compuesto químico. Y pues entonces vamos a el segundo ejercicio, que es algo que ya habíamos hecho en clase, pero quiero que lo repasemos ahorita mismo. Ahora, ejercicio 2, escribir la masa molecular de un compuesto químico que tiene una fórmula, que ahorita mismo escribo, C2H6. Este compuesto se conoce como etano, es un hidrocarburo y tiene esta estructura molecular, 2 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno unidos por enlaces, unas fuerzas de unión que mantienen a esta molécula. Entonces, ¿cómo van a encontrar la masa molecular? ¿Cómo la van a calcular? A partir de los datos de la tabla periódica, en las cuales tienen que cada átomo de carbono tiene una masa de 12 gramos por mol y el hidrógeno tiene una masa de 1 gramo por mol, entonces, ¿cuál sería la masa molecular del etano? Por favor, hagan ese cálculo y escriban su respuesta. 38. Edward ya escribió 38. ¿En qué unidades, por favor?
¿Alguien ya quiere decir en qué unidades? ¿Y si son 38? Gramos por mol. ¡30! Sí, así es. 30 gramos por mol. Gracias por corregir. Entonces, ahora sí, esto nos da que la masa molecular del etano, que así se llama este compuesto, es 30 gramos por mol y lo que es lo mismo a 30 unidades de masa atómica. Se pueden escribir de las dos maneras. Pero nosotros vamos a ver que es más conveniente expresarlo de esta manera. Y aquí lo interesante es que cuando nosotros tenemos en mente que aplicar este conocimiento para saber en qué cantidades utilizar distintas sustancias químicas ah, para poder utilizar estas sustancias en una reacción química, lo que nos interesa es tener el mismo número de moles en en cualquier mezcla. Entonces, en esencia, es la manera como vamos a utilizar el concepto de mol, el cálculo de masas atómicas y de masas moleculares para poder aplicarlo en concentración de soluciones. Díganme si aquí tienen alguna duda, escriban por favor o bien díganlo verbalmente. No hay dudas, perfecto. Entonces, vamos a pasar a un ejercicio ya aplicándolo ahora en concentración de soluciones. Bien, pensemos en un compuesto más o menos sencillo, pero que sin embargo no esté regalada la respuesta. Entonces, mientras voy escribiendo el ejercicio, listo, ya escribí el ejercicio. Díganme si lo pueden leer. ¿Por dónde lista? En Classroom escribe su nombre, por favor. En Classroom, ahí donde dice pase de lista, ahí es donde escribe tu nombre. Y así es como voy a pasar lista en estas sesiones. Entonces, copien, por favor, ese ejercicio. Y al principio de la sesión les di una fórmula, que es la definición de molaridad. Utilicen esa fórmula y díganme cuál es la concentración de una solución que tiene 0.5 mol de glucosa en un volumen total de 2 litros. Veamos la pregunta de Brenda.
El mol es la masa atómica de los elementos más las moléculas que hay en el compuesto. Va a depender. Un mol es la cantidad de sustancia que tiene el mismo número de átomos que 12 gramos de carbono. Esa es la definición de mol. Sin embargo, no me quise ir a esa definición por el momento, pero esa es la definición de mol. La escribo para que entonces quede. Bueno. Esta definición tiene varias implicaciones y aquí es donde vamos a aplicar otra cantidad que ustedes seguramente ya conocen, que es el número de Avogadro. Pero ahorita lo voy a dejar hasta aquí. Solamente quiero ver si pueden aplicar la fórmula que les di hace unos minutos para responder esta pregunta. Díganme en cuanto tengan la respuesta. Este es un ejercicio realmente muy sencillo, pero necesito que ustedes lo escriban. ¿Cuál sería la concentración de una solución que tiene 0.5 mol de glucosa en un volumen total de 2 litros? ¿Apuntaron la fórmula? Si no es así, díganme para escribir la fórmula. ¿Sí se ve? Sí se ve, segundo. En esta fórmula, la letra N minúscula significa número de moles de soluto y la V mayúscula, el volumen de la solución, el volumen total de la solución, pero expresado en litros. Así que por eso digo que en este caso el ejercicio es muy, muy sencillo. ¿Ya lo pueden resolver? Ya tienen fórmula y ya tienen datos. 0.25. ¿Alguien está de acuerdo con ese número? Vamos a ver si es cierto. ¿Sí? El número es correcto. Pero faltan las unidades. Escriban las unidades, por favor. Ay, ¿dónde están los otros? ¿Y las unidades? ¿Qué esperan para escribir las unidades? Sí, el número es correcto, 0.25. Porque solamente hay que dividir, en este ejercicio solamente había que dividir 0.5 entre 2 litros. ¿Y las unidades entonces son? A ver, escriban porque mol entre litros. Muy bien, Leonardo. Entonces, con esto vamos a terminar la sesión del día de hoy. Voy a detener la grabación de la clase